Notiparaco, para colombianos de bien. Llamarlos, están oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco con el dolor, con las lágrimas, con la lloradera, con el drama que están armando los de la oposición y sobre todo con esa vida horrible e injusta que supuestamente les toca ahora, que porque el presidente de la república es un castrochavista comunista que está empoderando a los pobres para sacarlos a las calles, como en algún momento lo hizo el señor Chávez, como en algún momento lo hizo el señor Castro y como en algún momento lo hizo Lenin. Que este presidente de la república es un demagogo populista que lo único que hace es enajenar gente humilde y gente pobre que no debería de estar entendiendo la política, que no debería de estar peleando por sus derechos y que no debería de estar exigiendo nada, sino que deberían de estar allá trabajando por miserias, trabajando por migajas, ganándose la vida en la informalidad y agradeciéndole a los ricos, mega ricos, oligarcas y élites de este país por la desigualdad, la miseria y el hambre que han generado, porque así siempre ha sido. De cuando acá se van a lebrestar estos pobres dizque para llenar plazas y pedir consultas populares. De cuando acá estos pobres arrebatados, venidos jamás, van a coger y van a marchar dizque por pelear por sus derechos fundamentales. Y de cuando acá la clase popular obrera, que toda la vida ha sido muerta de hambre, miserable y pobre, va a venir a pedir vida digna. No, señor, aquí lo que tiene que volver es un gobierno de derechas, un gobierno que privatice todo, un gobierno que legisle y que además de todo presente reformas en favor de los mega ricos, de los mega empresarios, de los conglomerados y de los banqueros. Aquí lo que necesitamos es mano firme y corazón grande, pero mano firme con todos los pobres mamertos, guerrilleros, castrochavistas que salen a marchar, y corazón grande con Sarmiento Angulo, con Gilinski, con Nutresa, con los Santo Domingo, con los Ardila y con la gente divinamente, caray, las gentes de bien, carachas, que sí merecen vivir bien en este establo, en este potrero, que sí merecen que esta finca funcione como tiene que funcionar, con los patrones dueños de la tierra, andando en caballo, por potrero, por el potrero, pero por el potrero lindo, y con los pobres arando la tierra y siendo desplazados y siendo mandados a las ciudades a mendigar. Aquí no necesitamos presidentes de izquierdas que vengan a hablar de reformas, que vengan a hablar de consultas populares y que propongan constituyentes. Aquí lo que necesitamos es capataces, gamonales, traquetos y paracos que pasen por encima de la constitución y por encima de la democracia y se hagan reelegir con el cuento ese de que están acabando las guerrillas, mientras al mismo tiempo le ponen botas al revés a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Aquí lo que necesitamos es más mancusos, aquí lo que necesitamos es más castaños, aquí lo que necesitamos es más Jair Clay, mejor dicho, aquí lo que necesitamos es más Álvaro Uribe Vélez, que sepan hacer muy bien el trabajo que el poder hegemónico le endilga y que sepan muy bien meter el neoliberalismo, empeñar al país y al mismo tiempo empobrecer a la gente, mientras la gente más pobre más le agradece por haberla empobrecido. Aquí lo que necesitamos es más reformas laborales como la de Uribe, aquí lo que necesitamos es más reformas tributarias como las de Carrasquilla, y aquí lo que necesitamos es más presidentes títeres como Iván Duque. Eso es lo que quiere la derecha y la ultraderecha en Colombia cada vez que Petro llega y llena una plaza. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué hablo de esto? Porque es que los cabildos abiertos ya están enfrente de las personas. Es que las personas ya están masticando la democracia en Colombia, y es que ayer se vaticinaba un fracaso de Petro en el Paseo Bolívar en Barranquilla, y adivinen qué, nuevamente el presidente que supuestamente está cayendo en las encuestas, nuevamente el presidente que supuestamente perdió las calles, y nuevamente el presidente que tiene la desfavorabilidad más grande en la historia de Colombia volvió a llenar una plaza. Tan raro esto. Y entonces lo que salen a decir los de la derecha
derecha y lo que salen a decir la oposición y lo que salen a decir los medios vendidos es que se le repartió lechón a todo el mundo. Entonces yo quiero ver la primera empresa de lechonas, el primer negocio independiente de lechonas que pueda entregar 35.000 o 40.000 cajas de lechona en el mismo día. ¿De dónde sale tanto marrano si los únicos marranos están allá en el Congreso de la República y están allá en las grandes familias que siempre han gobernado este país? Marranos que deslechan a los colombianos de a pie para después patrocinar campañas. Y así que el cuentico de que Petro llena las plazas porque le está pagando a todo el mundo es falso. Ayer en el Paseo Bolívar el presidente Petro le dejó claro al Congreso de la República: o aprueban las reformas, que son reformas para cambiarle la vida a los pobres, que son reformas para la clase popular, que son reformas para la mayoría de los colombianos que pertenecemos a la clase media baja de este país, o ustedes se van a encontrar y se van a enfrentar a la furia del pueblo, que no es necesariamente la violencia de tomarse las calles, sino la de exigir una consulta popular que tiene que ir y que debe de ir, porque es una consulta que trae preguntas para que la gente por fin pueda reclamar sus derechos laborales y su derecho a una salud digna. Mientras Petro llenaba el Paseo Bolívar, mientras Petro hablaba de los cabildos abiertos y mientras Petro le decía al pueblo que el presidente tiene que ser amigo del pueblo y que la democracia es para el pueblo, en el Congreso de la República, mi querida amiga Paloma Valencia, mi querida amiga María Fernanda Cabal, mis queridos amigos JP Hernández, mis queridos amigos de Cambio Radical, del Centro Democrático, del Partido Liberal y del Partido Conservador, nuevamente votaban para que no se reabriera la posibilidad de que se presentara otra consulta popular. Entonces la pregunta aquí es: ¿quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo? ¿Quiénes son los que la gente se quieren que la gente se muera de hambre? ¿Quiénes son los que no quieren darle derechos al pueblo? ¿Y quiénes son los que están en contra de la dignidad del pueblo colombiano, que una vez más en las calles le demuestra a estos políticos corruptos, a estos senadores corruptos y a este Congreso corrupto que no están de acuerdo con que ellos legislen en favor de banqueros, que no están de acuerdo de que ellos legislen en favor de megarricos, y que por si no entiende muy bien, la democracia está en función del pueblo? El presidente Petro nuevamente llenó las plazas, y es que esto nunca se había visto en Colombia, que un gobierno en marcha sea capaz de convocar a huelgas, a paros, a plantones y que llene plazas. ¿Saben por qué? Porque es que la derecha de este país, que es ultraderecha, siempre ha estado desconectada del pueblo, nunca ha entendido las necesidades de los colombianos de a pie y siempre han tratado a la gente como pobres que tienen que agradecer las migajas que ellos tiran. Los tiempos han cambiado, este país ya es otro país y la gente sabe muy bien que cuenta con el respaldo de un gobierno que por fin se pone en favor del pueblo y no en favor de los ricos de siempre. Así que, señoras y señores, entiendan muy bien que si el pueblo se pronuncia, que si la gente se pronuncia y que si las manifestaciones son tan multitudinarias, ustedes tienen que legislar para los que al final les pagan los sueldos. Ustedes, señores congresistas corruptos, no pueden legislar por la plata que les entra debajo de cuerda para que ustedes presenten proyectos de ley en favor de mega ricos, para que ustedes tumben reformas en favor de los pobres y para que ustedes al final se sigan debiendo a sus financiadores, que son los banqueros de siempre, que son los oligarcas de siempre y los mega ricos de siempre, que son los culpables del nepotismo, de la burocracia, de la plutocracia, pero sobre todo del hambre de millones de colombianos, de la enfermedad de millones de colombianos, del maltrato a millones de colombianos y de la desigualdad que padecen millones de colombianos también. Ustedes no han querido mirar al frente y ustedes han querido hacerle entender al país, financiando periodistas prepago, financiando medios de comunicación y creando la narrativa de que este es el país más feliz del mundo, mientras la gente come de la café, para no decir groserías acá, y mientras la gente pasa por afugias y pasa por miserias por culpa de ustedes y el bienestar que se han vendido en clubes, viviendo bien en haciendas, apoderándose de la tierra, negociando con multinacionales, desplazando campesinos, financiando paramilitares, haciendo negocios con narcotraficantes y viviendo sabroso, divinamente. Que es que tienen que vivir divinamente, caray, tienen que vivir bien, carachas, porque si el rico acá
acá, en este país, no vive bien a costillas del pobre y no vive bien a costillas del hambre del otro, entonces no puede vivir pues acá en Colombia. Cuando decimos ahora que el día acaba a las 6, hoy es de noche, y entonces a esta hora si está un trabajador o una trabajadora trabajando, se le debe pagar más porque está sacrificando más de su vida, ni más ni menos. Está sacrificando cuando es madre, ir a coger a su bebé y abrazarlo. Y ustedes saben qué pasa en una sociedad cuando millones de madres, por tratar de sobrevivir, no van a abrazar a su bebé cuando es posible y aún es bebé. ¿Qué le pasa a esa sociedad? Se va quedando sin amor. Esos bebés no serán buenos ciudadanos. Acumularán el vacío en su alma y el vacío se volverá contra su propio hermano, contra su propia sociedad. Las sociedades violentas son las que nacen sin amor. Si eso es así, entonces, ¿por qué el señor Efraín Cepeda dice que es populista y que es malo el que un presidente de Colombia intente que todas las madres de Colombia puedan tener más tiempo para abrazar sus hijos? Petro deja claro que la gente está en favor de las consultas. Petro deja claro que la gente está en favor de las reformas. Y Petro deja claro que ya no son 12 preguntas, sino 16. Y entre las preguntas para usted, amigo uribista que me está viendo, amigo uribista que cree que no tiene que votar la consulta, que porque es para reelegir a Petro, pues están cosas muy sencillas, como que la noche empieza a las 7 de la noche, como que el día se acaba a las 6 de la tarde, como que si usted trabaja un domingo se lo tienen que pagar como domingo, como que si usted trabaja horas extras se las tienen que pagar como horas extras, como que si usted paga el servicio de salud, una EPS, la EPS le tiene que entregar los medicamentos, y como que usted tiene derechos laborales y derecho a que le paguen el sueldo que le tienen que pagar por su trabajo, como que usted tiene derecho a firmar un contrato y a que el empleador no lo explote, como que usted tiene derecho a que los medicamentos no pertenezcan a una mafia que se ha apoderado de todo acá en Colombia y que los distribuye a merced y que es capaz de generar caos cada vez que quieren tumbar al presidente no entregándole los medicamentos a usted, que usted tiene derecho a una salud digna, que usted tiene derecho a unos derechos laborales dignos, así se escuche redundante, y que usted tiene derecho a una vida digna en este país. Salga, hágase respetar y exija la consulta popular, porque estos leguleyos de siempre, estos vividores de la teta del Estado, estos que han vivido sanganeados de la plata de los colombianos, están legislando en favor del mega rico que les tira plata por debajo, están tumbando las reformas, y cuando ve que la gente entienden que la gente va a salir a las calles, vuelven y ponen las reformas, pero como una pantomima, porque ahora sí quieren votar por la reforma laboral, ahora sí quieren decir que la reforma laboral sirve, pero lo que están haciendo es remendarla y dejarla escueta para el 20 de junio, cuando se acabe la legislatura, tumbarla y dejar a los colombianos nuevamente sin derechos laborales, porque es lo que han hecho siempre, porque así han ejercido siempre. Allá están los Polopolos, los JP, las Jubinao, las Miranda, las Angélica Lozano, las Paloma Valencia, las María Fernanda Cabal, allá están metidos los Ciro Ramírez, que deberían estar en la cárcel haciendo todo lo posible para que usted se siga muriendo de hambre. Entonces no coma de ninguna, no copie de ninguna, y hágase el favor y respétese y exija sus derechos laborales. Mientras tanto, los periodistas que ven cómo Petro llena plazas, los periodistas que ven cómo la gente se informa con otros medios alternativos, y los periodistas de toda la vida que han recibido nóminas paralelas del gobierno de Duque, del gobierno de Santos, del gobierno de Uribe, los que se han debido a los banqueros, a los mega ricos y a los mega empresarios, atacan y perfilan influenciadores y perfilan youtubers, dizque porque van en el avión que permite la comitiva para que informen allá. No, pues los únicos que se pueden montar
estar ahí son los periodistas, las vacas sagradas del periodismo, que adivinen qué, nunca han hecho periodismo, sino que volvieron la información un negocio con agenda política de banqueros y de ricos. Atacan y perfilan periodistas todos los días, mienten e inventan bochinches del gobierno de Gustavo Petro, sacan noticias tergiversadas y viven del clickbait, pero lo único que hacen verdaderamente es todos los días perder credibilidad. Diana Saray, María Andrea Nieto, Luis Carlos Vélez, Néstor Morales, la W, Blue Radio, la FM, Caracol, RCN, Revista Semana, ya nadie les cree. ¿Y por qué no les creen? Porque ustedes se la jugaron para llenarse los bolsillos de plata y para vivir de la renta que les pagan los dueños del país, y no por comunicarles la verdad a este pueblo que ya está sediento y hambriento de que aquí se haga justicia y de que aquí la Constitución funcione en favor del pueblo, no en favor de unos cuantos, de un puñadito, que son los que sostienen las mafias de la GPS, que son los que sostienen las mafias de las reformas tributarias, que son los que sostienen las mafias de vivir evadiendo impuestos y sobre todo cartel de los peajes, cartel de todo hacen acá, tasas de intereses altas y endeudamiento a los colombianos que no tienen capacidad de endeudamiento para ellos seguir viviendo en la fortuna y en el bienestar y en la sabrosidad. Eso se acabó, en la sabrosura, perdón, eso se acabó, ya no va más. Y si Petro convoca una consulta popular, y si los trabajadores de este país se quieren hacer sentir, y si la gente pobre que ha sufrido los gobiernos de derecha durante muchos años quiere por fin hacerse redimir y exigir sus derechos, ahí está la consulta popular en marcha que se debe hacer en este país y que se debe llevar a cabo para sentar un precedente y para darles a entender que los tiempos cambiaron y que ellos ya no son los dueños de Colombia. Los verdaderos dueños del país somos la clase popular, y la clase popular obrera que ha trabajado sin descanso para hacer que este país no se caiga, que ha trabajado sin descanso para generar riqueza, y que ya es hora de que reclamen lo suyo y de que puedan vivir una vida digna, no solamente ahora en el presente, sino también en el futuro también. Así que, señoras y señores, cabildos abiertos, plazas llenas, manifestaciones multitudinarias, convocaciones de huelgas y todo el sentir popular, porque eso es la democracia y la Constitución lo permite. No les crean si siguen diciendo que Petro se va a hacer reelegir, porque aquí no se trata de reelección, sino que se trata de devolverle los derechos a los colombianos. He dicho y he dicho. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, no, estuve en Barranquilla hablándole como a 15 personas o a 10 o a 20, yo ya ni cuento de la decepción que me da de saber que nadie me ve, nadie va, porque es que yo no digo nada, yo no hablo nada y a la gente no le gusta. La gente lo que quiere es verme bailar, por eso yo tengo cuenta de TikTok en donde hago coreografías y bailo. Y eso, mejor dicho, me divierto mucho yo. Porque lo mío es eso. Yo toda la vida he sido una payasa de las élites. He sido el títere de las élites. Y si me piden que baile, yo bailo. Y si me piden que haga coreografía, yo las hago. Y si me piden que salga a un unicentro a entrevistar, yo salgo. Dios mío, se me cayeron las gafas, así como se me está cayendo la campaña. Es que se me está cayendo todo. Hasta la cara, mire, la cara se me cayó también. No puedo mantener nada arriba. Les dije a las 15 personas que fueron allá que Petro iba a traer el socialismo y el comunismo y que Petro lo iba a llenar. Llenó las plazas y las llenó repartiendo lechona. Y no me llegó ni una caja a mí, porque yo tengo que grabarme comiéndome esa lechona para que la gente sepa que yo soy del pueblo también. Es lo que hago siempre, bailo, como fritanga y entrevisto. Y a todos lados voy a decir que Petro es comunista y socialista, pero claro que se cae mi campaña, obvio. Y los miles de millones que está pagando Gilinski, pues que los pague de una vez comprando los votos y me ponga de presidenta, porque es que yo soy malísima política. Fui malísima periodista, he sido mala en todo.
Ay, pero escalado, y eso es un ejemplo de vida. Siendo perversa y mala en todo, me junté con una familia de perversos, con banqueros perversos también, con medios de comunicación perversos. Estoy rodeada del mal y me encanta. Bueno, ya no me voy a demorar tanto hoy porque tengo muchas ocupaciones. Tengo como 5 coreografías que aprenderme y tengo que... Ay, ojalá me pueda reunir con Chayanne y bailamos los dos, torero. Poner el alma en el ruedo. Soy Fiki. Por Dios. Soy Fiki Ávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Mucho se mueven, se siguen moviendo. Y entonces las cosas toca decirlas como son, como por ejemplo el señor Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República. El señor pues se opone a las reformas de Petro, se opone a la consulta popular, tumbó la votación con fraude y además de todo se debe a la derecha que lo financia porque él recibió financiación del señor Sarmiento Angulo. Entonces él trabaja para Sarmiento Angulo, no trabaja para el pueblo, y de ahí es que vemos cómo se va cayendo todo en efecto dominó, mientras los medios de comunicación, también financiados por Sarmiento Angulo, dicen, es que Petro no sabe tratar al Congreso. No, es que el Congreso está lleno de criminales, el Congreso está lleno de leguleyos y está lleno de corruptos. Como por ejemplo, entiendan esto que les voy a decir, a ver ustedes qué sentido le dan a esta situación. Porque pobrecitos los congresistas, las gentes de bien, carachas, a las que Petro les ha quitado el beneficio de la burocracia y el beneficio de enriquecerse a costillas de los pobres. ¿Cómo es posible que Petro se meta con los políticos de este país que toda la vida han vivido sabroso a costillas del erario? No, señor. Vamos a ver. La hija del presidente del Congreso, el señor Efraín Cepeda, quien responde al nombre de Daniela Cepeda Tarut, firmó contratos por 477 millones con la alcaldía de Barranquilla cuando el señor Pumarejo era alcalde, de los Char, y el ministro de Ambiente por 56 millones durante el gobierno de Duque. Y ahí sí nunca hubo oposición por parte del señor Efraín Cepeda, como le hace oposición a Petro. El 6 de julio del 2020, la hija de Efraín Cepeda firmó un contrato por 78 millones con la alcaldía de Barranquilla. Luego, el 6 de mayo del 2021, perdón, el 6 de abril del 2021, firmó un contrato por 90 millones de pesos con la misma alcaldía y los fines eran impulsar un plan de convivencia y asesorar las casas de justicia. Los montos fueron aumentando. El 1 de enero del 2022, la hija de Efraín Cepeda firmó un contrato por 165 millones con la alcaldía de Barranquilla y luego el 17 de marzo del 2023 firmó otro contrato por 144 millones y los fines eran fortalecer la Casa de Justicia y los procesos disque para atender al migrante. Con el gobierno de Duque, la hija de Efraín Cepeda firmó un contrato por 56 millones con el Ministerio de Ambiente para asesorar y acompañar proyectos de cooperación internacional a nivel ambiental. Todos los contratos con entidades públicas sumaron 533 millones de pesos. Pero ahí no está el señor Briceño para denunciar, porque es que esto no importa. Aquí lo que tenemos que hacer las gentes de bien divinamente es perfilar youtubers, perfilar influenciadores y caerle duro a la gente que informa desde otro foco, de que es diferente al de los medios de comunicación tradicionales que tienen su agenda política. Ya sabemos por qué Efraín Cepeda tumba las reformas, ya sabemos por qué Efraín Cepeda tumba la consulta popular y ya sabemos por qué Efraín Cepeda está en contra del presidente Petro, porque es que aquí en este gobierno su hija no firma contratos, su hija no se enriquece y él no puede hacer lo que siempre ha hecho, que es lamerle al presidente de turno, puesto por el banquero que también lo termina financiando a él. Es que es muy fácil así, es muy lindo vivir así, ¿no? A costillas del hambre de los demás. Qué sabrosa esta gente divinamente. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por espiar ilegalmente a políticos
políticos, periodistas y magistrados con el DAS bajo órdenes de la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez. Es que el señor Uribe está en un juicio, pero todo el tiempo está metido en más temas de corrupción y los medios de comunicación tampoco se lo dicen. María del Pilar Hurtado, por órdenes de Alvarín Pingüín, chuzó a la oposición, perfiló a la oposición, persiguió a la oposición, hizo exiliar a periodistas y prácticamente puso en bandeja a todo aquel que no era uribista en manos de los paramilitares. Vamos a ver qué fue lo que pasó, como para hacer un recorderis acá y hacerle entender a las gentes de derecha cuál era el actuar criminal de Álvaro Uribe Vélez y de la ultraderecha de este país, que son gentes de bien ante todo, divinamente, caray. El 12 de septiembre del 2007 en el Club Metropolitan de Bogotá, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno se reunieron con Fernando Tavares para ejecutar las operaciones que Álvaro Uribe Vélez le pidió al DAS en contra de sus críticos. El 12 de septiembre del 2007 el secretario general Bernardo Moreno le pidió al DAS, por orden de Álvaro Uribe Vélez, espiar a Daniel Coronel. La reunión fue en el Metropolitan Club con el acta de reserva número 9839 y la factura número 001-003-2737, que fue pagada por la señora María del Pilar Hurtado. El objetivo era identificar las fuentes del periodista para entregarle esa información al entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Hay que decir que el señor Julián Martínez escribió un libro que se llama Chuzadas, en donde se deja claro cuál fue el actuar criminal de Álvaro Uribe Vélez con el DAS, que terminó persiguiendo no solamente a Daniel Coronel, sino también a Piedad Córdoba, al señor Gustavo Petro y también al señor Ramiro Bejarano, cosa que no pasa en este gobierno, en el gobierno del señor Gustavo Petro, pero que los uribistas no entienden. María del Pilar Hurtado, criminal, hay que decir, con actuares que la relacionan directamente con paramilitares, tiene que responder ante la justicia por estar chuzando a la oposición. Pero aquí lo que pasa es que Alvarín Pingüín se niega a declarar ante la JEP, se niega a declarar que él fue responsable de la persecución a miles de colombianos que le hicieron oposición en su gobierno, mientras los ricos de este país y la oligarquía de este país llenaba a los medios de comunicación, porque son sus juguetes, y a los periodistas de plata para que le dijeran a los colombianos que Uribe estaba ganando la guerra en el monte, que Uribe estaba derrotando a la guerrilla y que la seguridad democrática era un éxito. Pero mentiras, lo que hicieron fue perseguir a todo tipo de personas que hacían oposición, mientras al mismo tiempo el paramilitarismo se tomaba al Congreso de la República y el señor terminó reeligiéndose en el año 2006 y buscando una reelección en el año 2010, poniendo presidente en el año 2010, queriendo poner presidente en el 2014, poniendo presidente en el 2018 y ahora con todas las cartas sobre la mesa para poner presidenta en el 2026. Esto es lo que quiere la derecha: criminalidad, parapolítica, mermelada, política, chuzadas y persecución, porque eso de estar cogiendo a los pobres y sacándolos a las plazas para que marchen pacíficamente, eso es de mamertos y de comunistas, he dicho, caray, divinamente, gente de bien, carachas. Mientras tanto, Vicky Dávila también estuvo en Barranquilla, claro, no con tanta gente, Conejo allá vacío, porque es que Vicky Dávila sí le toca remar y remar para que vayan 20 personas a escucharlas, y allá les dijo a los barranquilleros: es que el socialismo no puede llegar a Colombia, es que el comunismo no puede llegar a Colombia y Petro va a estar solo. Hay que decirle, señora Vicky Dávila, que antes de acabar este noticiero, Petro no se quedó solo, Petro llenó las plazas, Petro nuevamente convocó gente y la gente quiere que se haga la consulta popular. Ese cuentico suyo de estar abrazando policías, de estar bailando en las calles, de estar repartiendo chistes y de estar haciendo monerías allá, de estar haciendo coreografías allá, o no sirve. La gente necesita propuestas, y mientras más usted se arraiga a la ultraderecha de este país, a los banqueros y a los clanes paramilitares, más la gente va a saber que una vez usted llegue a gobernar, lo que va a hacer es quitarles derechos y ponerlos a aguantar hambre. Soy Levi Rincón y esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube y a todos aquellos que hacen posible este programa. También tengo que decirles que estoy de lunes a viernes en la Radio Nacional de Colombia, en el sistema de medios públicos, con mi programa Al Fondo a la Izquierda, de 4:30 a 5:30 p.m. Nos escuchamos allá y nos vemos acá en mi canal de YouTube, que a pesar de que recibe tanto ataque de los periodistas, es un canal exitoso al que le va muy bien, porque la gente cree. Simplemente es comunicar la verdad, y así es que se hace periodismo en Colombia. Gracias.